¿Qué pasaría si te dijera que, durante siglos, hubo teólogos, monjes y eruditos que dedicaron su vida a estudiar el infierno? A clasificar a los demonios como si fueran especies, con nombres, rangos y funciones precisas. No hablamos de supersticiones ni de películas, sino de una disciplina real dentro de la teología. La demonología. Este no es un simple catálogo de monstruos. Es un intento humano de comprender lo incomprensible, el origen del mal. Porque, para los antiguos, si existía un orden divino, también debía existir un orden en el caos. A lo largo de los siglos, se escribieron libros prohibidos, se trazaron jerarquías infernales y se dieron nombres que aún hoy provocan escalofríos: Lucifer, Belcebú, Asmodeo, Paimon. Incluso reyes, como Salomón, afirmaban haberlos controlado. Hoy descenderemos por los niveles del iceberg de la demonología. Desde lo que las religiones aceptan hasta lo que fue condenado al olvido. Desde la historia hasta el abismo. Así que apaga la luz, respira profundo. Y recuerda, los demonios más peligrosos no son los que aparecen en los grimorios, sino los que viven dentro de nosotros. Nivel 1. La demonología nace como una necesidad humana de explicar el origen del mal. En las antiguas religiones de Oriente Medio, el mal no era un concepto abstracto o filosófico, era una presencia real, externa, con nombre, intención y voluntad. En el judaísmo temprano no existía la figura de Satanás como jefe absoluto de los demonios. Más bien había satanes, es decir, acusadores celestiales cuyo trabajo era poner a prueba a los humanos. Con el tiempo, estos seres comenzaron a asociarse con fuerzas opuestas a Dios y así nació la idea de un adversario espiritual. La demonología se formó como una rama dentro de la teología, destinada a estudiar, clasificar y comprender a los seres malignos mencionados en textos sagrados. Uno de los primeros documentos influyentes fue el libro de Enoch, que narra la caída de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se enamoraron de mujeres humanas y engendraron gigantes. Este libro, aunque excluido del canon bíblico, moldeó profundamente la visión cristiana posterior sobre los ángeles caídos. Aquí nace la idea de que el mal no provino solo de la tentación humana, sino de seres celestiales que rompieron el orden divino. En la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, aparecen figuras que más tarde serían interpretadas como demonios, dragones, bestias y entidades espirituales que se oponen al plan de Dios. A medida que el cristianismo se expandió, la figura de Satanás se consolidó como líder del mal. Lucifer, un nombre tomado del latín para referirse al lucero del alba, se transformó en símbolo de rebeldía y caída. Aunque originalmente no se refería a un demonio, con el tiempo se fusionó con la imagen del ángel caído que quiso ser igual a Dios. Durante la Edad Media, la demonología fue aceptada como un estudio serio dentro de la Iglesia. Teólogos, monjes y eruditos debatían acerca de la naturaleza de los demonios, su origen, su poder y sus intenciones. La visión más común era que los demonios eran ángeles caídos, seres originalmente perfectos que eligieron rebelarse. Aunque su poder era limitado por la voluntad divina, se creía que eran capaces de afectar la vida cotidiana, provocar enfermedades, susurrar tentaciones, manipular emociones o incluso influir en desastres naturales. Este primer nivel del iceberg muestra la base más simple de la demonología. Su función era definir al enemigo espiritual. No buscaba entretener ni crear miedo, sino entender cómo opera el mal en el mundo. Aquí los demonios no tenían nombres extravagantes ni cargos específicos dentro del infierno. Eran simplemente la manifestación del mal que se esconde detrás de la tentación, el caos y el sufrimiento humano. Sin embargo, al intentar explicar cómo podían organizarse estas fuerzas oscuras, los teólogos comenzaron a especular. ¿Había rangos? ¿Jerarquías? ¿Liderazgos? ¿Tareas? De estas preguntas nacería una visión mucho más compleja y detallada del infierno. Una visión donde el mal no era caótico, sino estructurado. Ese sería el siguiente paso en la evolución de la demonología: imaginar un reino con leyes propias, gobernado por príncipes, duques y legiones completas de entidades. Este primer nivel representa la comprensión más visible, más aceptada y más teológica del mal espiritual. Todo lo que descenderemos a partir de aquí surge de estas primeras interpretaciones, que sentaron las bases de una de las tradiciones ocultas más largas, influyentes y perturbadoras de la historia humana. Nivel 2.
Cuando la demonología dejó de ser solo una explicación del mal y se convirtió en un intento por comprender su funcionamiento interno, surgió una de las ideas más fascinantes. Los demonios no actuaban al azar, sino que existía un orden, un sistema, casi una burocracia infernal. Este concepto se popularizó sobre todo durante la Edad Media, cuando teólogos europeos empezaron a preguntarse: si los ángeles en el cielo tienen órdenes y rangos, ¿por qué los demonios no tendrían lo mismo? La respuesta se transformó en uno de los pilares de la demonología occidental, la jerarquía demoníaca. El modelo más influyente provino de textos atribuidos a grimorios medievales y renacentistas. Uno de los más citados es la Pseudomonarchia Daemonum, donde se describe un reino infernal dividido en títulos muy parecidos a los de la nobleza humana: reyes, duques, príncipes, marqueses, condes, caballeros y subordinados. Este intento por ordenar el mal revela más sobre la mentalidad humana que sobre cualquier figura sobrenatural. Incluso en el infierno imaginamos que alguien manda. Encabezando la pirámide está Lucifer, visto como el soberano absoluto, símbolo de orgullo y conocimiento prohibido. Debajo aparece Belzebub, a veces descrito como el señor de las moscas, una figura asociada con la corrupción, la putrefacción y el control sobre espíritus inferiores. En otros sistemas demonológicos se coloca a Astaroth, un príncipe del infierno, retratado como un ser que conoce los secretos del universo y que puede conceder sabiduría a los humanos, por un precio. Pero aquí aparece un detalle importante: no existía un consenso único. Cada grimorio proponía su propio organigrama. Para algunos, Lucifer y Satanás eran entidades distintas. Para otros, eran el mismo líder con diferentes nombres. En algunos textos, Belcebú superaba a Satanás. En otros, Astaroth estaba al mismo nivel. En el fondo, cada autor trataba de organizar el caos espiritual de forma que se ajustara a su visión del mundo. Uno de los casos más llamativos dentro de estas jerarquías es el del rey Salomón. Según varias tradiciones extracanónicas, Salomón habría recibido un anillo mágico otorgado por un ángel, con el que podía invocar y someter a los demonios para obligarlos a trabajar en la construcción del Templo de Jerusalén. Este mito dio origen al famoso grimorio llamado el Testamento de Salomón, donde aparecen 72 demonios, cada uno con su propio rango, habilidades y legiones. Este catálogo no solo enumeraba demonios, también indicaba cómo sellarlos, qué símbolos los controlaban y qué tareas podían realizar. Algunos podían revelar tesoros ocultos, otros enseñaban artes, otros provocaban guerras, enfermedades o discordia. Era una visión extremadamente detallada del infierno, como si se tratara de una administración militar perfectamente estructurada. Lo interesante es que estas jerarquías no pretendían ser satánicas. Al contrario, nacieron dentro de ambientes cristianos que buscaban conocer al enemigo para combatirlo de manera más efectiva. Mientras más organizado se percibía el infierno, más fácil era crear rituales, oraciones y métodos de protección. Este nivel del iceberg representa la transición entre una visión simple del mal y una visión obsesivamente específica. Los demonios dejaron de ser solo fuerzas oscuras y se convirtieron en personajes con nombre, rango, funciones e incluso personalidad. Como si el infierno fuese un reino donde nadie está ahí porque quiere, sino porque cumple un rol espiritual o antiespiritual dentro del universo. Y lo inquietante es que esta estructura casi feudal se replicó durante siglos, influenciando desde obras literarias hasta rituales de magia ceremonial. Aquí es donde la demonología deja de ser una doctrina teológica para convertirse en algo mucho más narrativo, simbólico y, en cierto modo, peligroso. Nivel 3. Si en el nivel anterior hablamos de las jerarquías que moldearon el imaginario del infierno, aquí entramos a un terreno mucho más específico y oscuro: los demonios individuales, aquellos cuyo nombre fue registrado, descrito y temido en grimorios antiguos. Y el catálogo más famoso de todos surgió alrededor de una figura inesperada: el rey Salomón. Aunque históricamente se lo conoce como un monarca sabio, la tradición demonológica sostiene que Salomón tenía acceso a secretos arcanos otorgados por un anillo mágico que provenía directamente de un ángel. Con dicho anillo podía invocar, controlar y sellar demonios, forzándolos a obedecer sus órdenes. Según estos relatos, fueron esos mismos demonios quienes ayudaron a construir el Templo de Jerusalén.
Este mito formó la base del grimorio llamado Testamento de Salomón, del cual deriva el Emegetón, dentro de él, el texto más famoso, la llave menor de Salomón, específicamente la sección conocida como el Ars Goetia. Aquí aparecen enumerados 72 demonios, cada uno con un rol definido, una personalidad, símbolos específicos y legiones bajo su mando. Esta es la parte del iceberg donde ya no hablamos del mal en general, sino de entidades particulares. Algunos de los más conocidos incluyen Baal, el primer demonio del Ars Goetia. Se le atribuye el poder de otorgar invisibilidad. Se lo describe como un ser con forma de sapo, gato y hombre, todo al mismo tiempo. Su simbolismo mezcla caos y transmutación, no es un demonio de destrucción, sino de engaño. Agares, un duque del infierno capaz de provocar terremotos y causar la fuga de enemigos. Representa el poder del desorden repentino, la ruptura del terreno bajo los pies. Una metáfora aterradora en sociedades donde los temblores eran temidos como castigos divinos. Basago, conocido como el príncipe bueno dentro del infierno. Se decía que, pese a ser demonio, podía ayudar a revelar secretos ocultos o encontrar objetos perdidos. Es uno de los más invocados en la tradición esotérica, en parte porque su descripción es menos siniestra que la del resto. Boer, un demonio con forma de estrella de 5 extremidades que giran alrededor de un punto central. Enseña filosofía moral y medicina, lo cual es paradójico, un demonio enseñando ética. Representa el conocimiento que puede salvar o perder. Paimon, uno de los más populares hoy en día gracias a su presencia en la cultura moderna. En la demonología clásica, Paimon es un rey poderoso que revela artes, ciencias y misterios ocultos. Su aparición en grimorios siempre va acompañada de una advertencia. Es extremadamente obediente, pero también extremadamente peligroso. Asmodeo, un demonio vinculado al deseo, la lujuria y el engaño, presente también en textos judíos, cristianos y musulmanes. Aparece en el libro de Tobías y luego en el Talmud. Es uno de los seres infernales con mayor cruce cultural, señal de que su figura generaba un miedo particular. El Ars Goetia no solo describe demonios, también explica cómo convocarlos, qué decir, qué símbolos dibujar y en qué condiciones hacerlo. Aquí la demonología cruza la frontera entre la teología y la magia ceremonial. Durante siglos, este libro fue parte de rituales clandestinos, círculos de ocultismo, sociedades secretas e incluso casos de posesión atribuidos a prácticas prohibidas. Este nivel es donde el iceberg empieza a mostrar su verdadera profundidad. Ya no se trata de una explicación del mal, sino de manuales que documentan cómo interactuar con él. Lo más inquietante no es que estos demonios tengan nombre, es que alguien se tomó el tiempo de clasificarlos, describirlos y registrar exactamente cómo comunicarse con ellos. Nivel 4. Si los niveles anteriores describían demonios y jerarquías de forma ordenada, aquí entramos a la parte en la que la demonología deja de ser un catálogo teórico y se convierte en una amenaza real para la sociedad medieval y moderna. Es en este nivel donde surgen los relatos de posesiones, pactos demoníacos, intervenciones malévolas y la idea de que los demonios pueden interferir directamente en la vida de los humanos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la creencia en la posesión demoníaca era tan fuerte que incluso los teólogos más escépticos aceptaban que existían casos verdaderos. La posesión se definía como el momento en que un espíritu maligno entraba al cuerpo de una persona y actuaba en él sin su consentimiento. Las señales eran aterradoras para la época: cambios de personalidad, fuerza sobrehumana, hablar lenguas desconocidas, incluso ataques físicos sin explicación. Uno de los textos clave que marcó este nivel es el Malleus Maleficarum, publicado en 1487. Aunque hoy se considera un documento profundamente defectuoso, en su momento fue prácticamente un manual para identificar brujas, demonios y signos de posesión. Este libro alimentó la paranoia que llevó a miles de personas, en su mayoría mujeres, a ser acusadas de poseídas o de pactar con demonios. Y hablando de pactos, esta es otra pieza importante del nivel 4. La idea del pacto demoníaco se volvió popular gracias al mito de Fausto, un erudito que vende su alma a cambio de conocimiento ilimitado. Su historia se propagó por toda Europa y terminó consolidando una creencia: los demonios podían ofrecer riqueza, sabiduría o poder, si entregabas tu alma a cambio.
Pero lo más inquietante es que muchos grimorios incluían instrucciones implícitas para sellar pactos, firmas de sangre, círculos rituales, invocaciones nocturnas, fechas específicas y advertencias sobre consecuencias eternas. Aunque no se recomendaba explícitamente hacerlo, la simple existencia de estas descripciones hizo que muchas personas intentaran repetirlos. En este punto del iceberg también surge la angelología inversa. Así como se creía que los ángeles podían aparecer en sueños, también se pensaba que los demonios podían hacerlo. Algunas personas aseguraban haber visto entidades con formas humanas distorsionadas, figuras animales o sombras que se movían por sí solas. Estas experiencias se interpretaron como tentaciones o intentos de posesión. Otro tema muy significativo es el de los súcubos e íncubos, demonios sexuales que aparecían en la noche para intentar corromper o debilitar espiritualmente a las personas. Se creía que los íncubos tomaban forma masculina para atacar a mujeres. Los súcubos tomaban forma femenina para atacar a hombres. Estas historias buscaban explicar fenómenos nocturnos, traumas o incluso enfermedades, pero la creencia en estos encuentros era tan fuerte que generó pánico moral durante siglos. En este nivel se ubican también los casos históricos de posesión estudiados por la Iglesia, como la posesión de Loudon, la niña de Soscott, el caso que inspiró la película El Exorcista. Aunque cada uno tiene explicaciones modernas, psicología, intoxicación, histeria colectiva, en su momento se tomaron como evidencia de que los demonios actuaban directamente sobre la humanidad. El nivel 4 es donde la demonología cruza la línea de lo simbólico y entra en lo práctico, miedo real, rituales reales, persecuciones reales. Aquí el infierno dejó de ser una estructura teológica y se convirtió en una amenaza cotidiana. Nivel 5. Este es el nivel donde la demonología abandona la superficie teológica y se sumerge en territorios donde el conocimiento deja de ser estudio y comienza a parecerse a la obsesión. Aquí no hablamos de demonios famosos o jerarquías definidas, sino de entidades oscuras, tradiciones clandestinas y textos considerados demasiado peligrosos para circular. Uno de los temas más inquietantes es la existencia de demonios sin nombre, seres tan antiguos que no pertenecen a ninguna jerarquía formal. En la tradición mesopotámica existían figuras como la Mastu, una entidad femenina demoníaca que atacaba a mujeres embarazadas. Era tan temida que se hacían amuletos especiales para mantenerla alejada. Esta clase de demonios primitivos eran considerados peligrosos porque no pertenecían a ningún sistema divino, no obedecían a ángeles ni a otros demonios. Eran fuerzas salvajes, más parecidas a catástrofes que a seres con voluntad. Otro elemento profundo son los grimorios prohibidos. Más allá de Lars Goethe, existieron otros libros que rara vez se difundieron porque su contenido era considerado demasiado explícito o demasiado extraño. Entre ellos, el Picatrix, un texto árabe lleno de rituales astrológicos y fórmulas que combinaban magia, alquimia y evocación de espíritus. El libro de Abramelin, que describe un proceso ritual de meses para contactar a un ángel guardián y someter demonios personales. El Gran Grimorio, que supuestamente explica cómo invocar a Lucifuge Rofocale, una entidad que administra el tesoro del infierno, y cuyos rituales incluían pactos directos. Muchos de estos textos fueron prohibidos por la Iglesia porque no solo mencionaban demonios, enseñaban cómo interactuar con ellos. Y lo perturbador es que estaban escritos con un nivel de detalle tan extremo que parecían manuales serios, no ficción. En este nivel también aparece la idea de los demonios personales, es decir, entidades asignadas a cada individuo. No se trata del demonio de tentación tradicional, sino de un espíritu específico que supuestamente conoce a la persona desde su nacimiento y busca influir en sus decisiones. Algunas tradiciones del judaísmo místico mencionan figuras como el Masik, espíritus que habitan en rincones, escaleras oscuras y zonas abandonadas, siendo responsables de accidentes inexplicables. Aún más profundo está el concepto de verdaderas formas demoníacas. Mientras que en Grimorio se describen capas simbólicas, hombre, animal, monstruo, en la demonología esotérica se creía que los demonios, al no tener cuerpos físicos, adoptaban formas que los humanos pudieran comprender. Esto llevó a una idea inquietante. La forma que ves no es la real. Es solo lo que tu mente puede tolerar antes de romperse. Aquí los demonios dejan de ser figuras medievales y se convierten en entidades metafísicas que trascienden lo humano. Incluso algunos textos sugieren que los demonios más antiguos no tienen moral, intención o personalidad,
Son fragmentos del caos primigenio, residuos de la creación. Otro punto profundo es la creencia en influencias demoníacas sistémicas, donde el mal no actúa sobre individuos sino sobre sociedades enteras. Algunos teólogos argumentaban que la guerra, la peste, la hambruna y los colapsos culturales eran provocados por legiones invisibles que guiaban a la humanidad hacia el caos. Y por último, lo más oscuro. La idea de que la existencia humana es un campo de batalla invisible donde demonios y entidades superiores luchan sin que podamos verlos. En esta visión, la vida cotidiana es solo la superficie. Debajo hay una guerra permanente entre fuerzas que trascienden la comprensión humana. No es un infierno con fuego ni castigos. Es un plano espiritual plagado de seres que existen más allá del tiempo, la forma o la lógica. Este nivel no da respuestas. Solo deja preguntas. Aquí la demonología no pretende explicar el mal, pretende mostrar lo inmenso e incontrolable que podría ser. Nivel 6. En este punto del iceberg, la demonología abandona todo lo que conocemos. Ya no hay reyes del infierno, ni grimorios medievales, ni pactos clásicos. Aquí se habla de entidades tan antiguas, tan alejadas de lo humano, que ni siquiera encajan en la idea tradicional de demonio. Son más como ecos del principio del universo, conciencias fragmentadas, fuerzas sin forma, presencias que no encajan en ninguna clasificación teológica. 1. Los demonios preángeles, entidades del caos primigenio. Algunas corrientes de la cábala más esotérica sugerían que antes de que existieran los ángeles, ya existían fuerzas sin forma. No eran buenas ni malas, eran caos puro. Cuando Dios creó el orden, estas fuerzas quedaron relegadas a un lado oscuro del universo. Algunas interpretaciones dicen que los demonios más poderosos no son ángeles caídos, sino restos de ese caos antiguo que nunca aceptó ser moldeado. Para estas corrientes, Lucifer sería un recién llegado comparado con estos fragmentos primigenios. 2. Kulipot, el árbol invertido que la cábala prohibió. En la cábala tradicional existe el árbol de la vida, símbolo de armonía. Pero bajo ese árbol existe otro, oculto. El Qlēfeth, el árbol de las cáscaras. Cada esfera del Kulipot representa un tipo de corrupción espiritual, un antiprincipio que destruye en lugar de crear. Estas esferas están habitadas no por demonios con forma, sino por fuerzas que disuelven la identidad, que rompen la voluntad, que desintegran lo humano. Se decía que quien meditara en el Kulipot sin preparación podía perder la cordura. No se describen como seres. Se describen como vacíos. 3. Entidades que no pueden ser nombradas. En grimorios avanzados aparece un concepto recurrente. Demonios que no tienen nombre porque pronunciarlo sería equivalente a invocar su esencia. Si el Ars Goetia daba nombres, sellos y cargos, estos textos decían lo contrario. Los demonios más peligrosos no pueden ser nombrados. Son entidades cuya naturaleza cambia constantemente. No adoptan forma comprensible porque su existencia no está limitada por categorías humanas. Se cree que lo innombrable era considerado lo más cercano a una entidad pura, sin máscara, sin forma, sin símbolo. 4. El silencio del infierno, demonios que no responden a invocación. Otra categoría de este nivel incluye demonios que, según textos ocultistas, no responden a rituales, no aparecen, no hablan. Se los llamaba los mudos. La teoría sugiere que existen para observar, no para interactuar. Su función sería mantener un equilibrio oscuro, ver, registrar, esperar. Algunos ocultistas los temían más que a los demonios tradicionales porque no buscaban pactos, no ofrecían poderes, no tentaban. Simplemente estaban. Y para la mente humana, un mal silencioso es más aterrador que uno activo. 5. La teoría del espejo, demonios como reflejos psicoespirituales. Aquí llegamos al punto más extraño del iceberg, la idea de que los demonios no son seres externos, sino fragmentos desgarrados de la conciencia humana colectivos. Fuerzas que surgieron del miedo, la culpa, la destrucción y la locura de generaciones enteras. Según esta teoría, cada demonio es un trauma que tomó forma espiritual. No sería sorprendente que tantas culturas crearan versiones similares de los mismos demonios. No porque existieran, sino porque la mente humana fabrica las mismas sombras. 6. El infierno como un plano mental compartido.
Algunos magos renacentistas creían que el infierno no era un lugar físico, sino un espacio mental donde coinciden las mentes humanas en estados extremos, como un sueño colectivo que toma forma propia. Los demonios serían habitantes de ese espacio, o tal vez solo sus manifestaciones. Este nivel del iceberg ya no describe demonología, sino cosmología oscura, donde la existencia humana es solo una capa encima de un mar de caos espiritual que respira, cambia y observa. Aquí, el mal no es un enemigo ni un ser. Es una condición cósmica. Nivel 7. Aquí ya no hablamos de demonios reconocibles, ni de jerarquías, ni de grimorios. Este nivel trata sobre conceptos que los propios demonólogos evitaban documentar. Ideas que rozan la locura, teorías que rompen la realidad y presencias que no se describen, solo se intuyen. Respira profundo. Este es el final del descenso. 1. El demonio sin oposición, la idea del mal puramente abstracto. La mayoría de los sistemas religiosos describen el mal como algo opuesto al bien. Luz vs oscuridad, Dios vs demonios, orden vs caos. Pero algunos textos apócrifos medievales plantean un concepto perturbador. El mal no tiene opuesto. El mal simplemente existe. Es anterior al bien, anterior a Dios, anterior a toda creación. No sería una entidad, sino una propiedad fundamental del universo, tan primaria como el tiempo o la gravedad. Los demonios solo serían ecos, deformaciones de esta fuerza primordial. Esta teoría estaba prohibida porque implicaba que el mal no puede destruirse, ni redimirse. Solo es. 2. Los demonios que no existen. Ocultistas renacentistas mencionaban entidades que no existen, pero pueden manifestarse. No existen en el sentido ontológico. No tienen forma, ni identidad, ni esencia. Pero aparecen cuando la mente humana se quiebra lo suficiente como para darles espacio. Son llamados los vacíos, los no creados, los parásitos del ser. La idea central es inquietante. Estas entidades no pueden ser invocadas, pero pueden ser generadas. No son demonios tradicionales, sino errores del pensamiento, anomalías mentales que adquieren independencia, como si el universo tuviera glitches espirituales. 3. La hipótesis del gran observador. En corrientes extremas de demonología mágica aparece la figura de un ente sin nombre ni género conocido solo como el observador. No tiene función demoníaca clásica. No tienta, no destruye, no castiga. Solo observa. Se creía que era una presencia conectada a todos los demonios documentados, como si fueran piezas menores de un organismo mayor. Un demonólogo francés del siglo XVII dijo: las jerarquías demoníacas son la piel. Lo que mira detrás de esa piel no debe ser estudiado. Los ocultistas evitaban invocarlo porque se decía que quien es observado por él comienza a ver a través de sus ojos, no de los propios. 4. El nombre final, el demonio que termina las jerarquías. En fragmentos de grimorios incompletos aparece una advertencia. Existe un nombre que nunca debe escribirse, porque no sirve para invocar, sino para borrar. Borrar pactos. Borrar jerarquías. Borrar demonios. Borrar la identidad del invocador. Se lo conoce solo como el nombre que apaga. Este concepto era tan inquietante que varios grimorios medievales fueron destruidos por la propia Iglesia por temor a que el simple conocimiento del nombre causara obsesión o delirios. No es un demonio enemigo. Es una anulación. Un final. 5. El infierno como un ecosistema vivo. Esta es una de las teorías más perturbadoras del ocultismo moderno. ¿Y si el infierno es un organismo? ¿Y si los demonios son células? ¿Y si la creación entera es solo un mecanismo dentro de algo más grande? No un lugar. No un plano. No un castigo. Sino un ser vivo, incomprensible, del que la humanidad apenas percibe fragmentos. La demonología sería entonces un estudio occidental de partes de un cuerpo espiritual. Como si los humanos estuvieran tratando de comprender un océano mirando solo gotas aisladas. 6. El concepto prohibido, demonios que no vienen del infierno.
Este es el final del iceberg. La idea más temida. Algunos de los textos más ocultos afirmaban que existen entidades clasificadas como demonios que no provienen de ningún infierno, ni de ninguna caída, ni de ninguna tradición religiosa. Vienen de afuera, de otro universo, otra estructura de realidad, otro tipo de existencia. No responden a sellos, no respetan pactos, no tienen jerarquía, no conocen a Dios, no conocen al diablo. Para estas escuelas, lo más terrible de los demonios es que no todos tienen algo que ver con nosotros. La demonología sería apenas una ventana minúscula a fuerzas externas que la mente humana solo puede interpretar como demonios. Pero no lo son. Son otra cosa. Después de recorrer cada nivel, desde los demonios más conocidos hasta las teorías prohibidas que rozan lo inhumano, queda claro que la demonología no es solo un conjunto de historias antiguas. Es un reflejo de nuestros miedos más profundos. Porque, al final, lo que llamamos demonio cambia según la época, la cultura y la mente que lo observa. A veces tiene nombre, sello y jerarquía. A veces apenas es una sombra en un pensamiento. Y otras, ni siquiera tiene forma. Quizá lo más inquietante no sea la existencia del mal, sino la posibilidad de que haya cosas que nunca estaremos preparados para entender. Ideas tan viejas, tan abstractas, que solo podemos describirlas como demonios porque nuestro lenguaje no alcanza para otra cosa. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, significa que soportaste el descenso completo. Que viste lo que muchos prefieren ignorar. Y si te gustó este viaje al fondo del abismo, puedes ayudarme muchísimo dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita. Así me dices que quieres más icebergs, más misterios y más historias que solo se revelan cuando estás listo para bajar otro nivel. Nos vemos en el próximo descenso.